کفر برجونا فدای زلمیا رضا قدرت رضا نورانی زلمیا جنت حوری انتظار دی زمکی پنور زمکو یاڑا فدای زلمیا لدر باندی توی کرلند منا فدای زلمیا رضا 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 Atentados suicidas como el que vimos ahí al principio, bombas, sangre entre talibanes y estadounidenses, miles de civiles muertos, destrucción, podría llegar a su fin y convertirse en una zona de paz, Por primera vez en su guerra más larga, el presidente de los Estados Unidos podría darle la mano a quienes considera asesinos, criminales y sobre todo terroristas, los talibanes. Washington siempre los odió, los combatió, los persiguió, pero hoy la ecuación podría cambiar totalmente. Esto es algo sorprendente, pero también me parece muy extraño. Por supuesto que deseamos la paz, pero vamos a ver. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, hasta ahora todo depende de un reloj. Tic-tac, tic-tac, tic. Escuche, tic-tac, tic-tac y véalo. «108 horas, 7 días. Si pasan 7 días de no violencia, Donald Trump incluso podría sentarse en este lujoso salón en la capital de Qatar para dar la mano y ver cara a cara a los que Estados Unidos llama superterroristas, los talibanes. Pero si en estos 7 días sucede cualquier atentado en Afganistán, se cierra la ventana para el acuerdo de paz. Los 7 días son para demostrar si se puede confiar en los talibanes. We are working to finally end America's longest war and bring our troops back home. Este sábado 29 de febrero podría ser histórico. Si se firma el acuerdo de paz, Trump comenzaría a retirar las tropas de Estados Unidos, dejar el país en manos afganas y liberar a miles de presos talibanes. Los talibanes se comprometerían a la no violencia, al intercambio de presos, a trabajar con el gobierno afgano y a no preparar atentados contra el mundo occidental. Los talibanes, de manera oficial, aceptaron el reto de no violencia de 7 días. Tras largas negociaciones entre el Emirato Islámico de Afganistán y los Estados Unidos de América, ambas partes acordaron firmar el acuerdo en presencia de observadores internacionales el 5 de Rajab al-Murrayab del año lunar 1441, correspondiente al 10 de Hut solar de 1398 y al 29 de febrero de 2020. La principal demanda de los talibanes es que cualquier fuerza extranjera, empezando por Estados Unidos, se vaya. Look, the Taliban's been fighting for decades. We've been over there 19 years. We're like a law enforcement force. We think they want to make a deal. We want to make a deal. Yeah. Assuming it works out over the next less than a week, I would put my name on it. Yeah. It's time to come home. And they want to stop. You know, they've been fighting a long time. They're tough people. We're tough people. But after 19 years, that's a long time. Oh my God! Oh my God! Oh my God! 2001. George Bush invadió Afganistán con el argumento de que los talibanes albergaban a los líderes de Al-Qaeda.
Pasaron casi 19 años de mentiras, guerra y muerte. Muerte por los más de 100.000 civiles afganos heridos y muertos, por 2.400 soldados estadounidenses muertos. Guerra por explosiones, pobreza y caos político. Y mentiras, porque miles de documentos revelan que los militares y generales de Estados Unidos no sabían qué estaban haciendo en Afganistán. No sabían a quién disparar, no sabían la estrategia, no había progreso. Ni sabían quiénes eran los malos o los buenos. Ahí está el documento. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por sus comentarios, sus oraciones, sus recomendaciones, porque bueno, pues aquí a Irán también ha llegado el coronavirus. Gracias siempre por preocuparse por nosotros. Vamos directamente con nuestros invitados. Tenemos a dos expertos en inteligencia del mundo que saben bien qué es lo que está pasando y si no, también nos los explican. Usted conoce muy bien al maestro Layos Asdí, con siempre mi admiración, todo mi respeto, Layos. Tú sabes que te quiero mucho, Layos, allá en Puerto Rico. Y también tenemos a Eduardo Saldaña, él es codirector de El Orden Mundial. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí. Buenas noches en Teherán. Eduardo, comienzo contigo. A ver, ¿por qué en 2 décadas es la primera vez que los talibanes aceptan un diálogo y que todo está ya muy cerca? Yo te pregunto, ¿le tienen confianza a Donald Trump o qué pasó, por favor? Pues es una buena pregunta y de hecho creo que en 2 décadas nos encontramos en un momento en el que la política exterior de Estados Unidos, por un lado, favorece a las necesidades de los talibanes, pero a su vez nos encontramos en un buen momento para los talibanes, es decir, controlan la mayor extensión de territorio desde que se produjo la invasión estadounidense del país. Y a su vez Donald Trump se encuentra en un contexto político nacional que favorece mucho que vaya a firmar este acuerdo, porque era una de sus promesas de campaña, y llegar a algún tipo de punto en el que se siente con los talibanes y empiece a retirar tropa le va a favorecer políticamente. Bien. Layos, 19 años de violencia, ¿se cansaron ambas partes o qué pasó? Bueno, pienso que Donald Trump, que realmente es alguien que no ha estado en la política y bueno, pues se metió en la política, fue elegido, probablemente no está tanto al tanto, no ha compartido algunos de los intereses de las élites en la inteligencia americana, en la política, partido republicano como Bolton, por ejemplo, el beligerante Bolton, y él ha querido tener una política propia que no ha estado en consonancia con los otros, él llamaría quizá el Deep State, el Estado profundo, y las élites belicistas. Y un ejemplo de eso sería el intento, que creo que era genuino, inicial, de negociar con los norcoreanos, algo que habría sido y es anatema para los republicanos del Partido Republicano Americano, de línea dura, o por ejemplo, pues, el tema de Afganistán, la salida de Siria, que ha habido más de una ocasión que él dice hay que salir de Siria, pero ya ves que le han dicho que no hay que salir los supuestos expertos, el tema de que quería negociar con Putin o colaborar contra Daesh, y pues parece que le convencieron que no siguiera con esa idea, eso había sido una promesa electoral, y ahora pues lo lógico, el sentido común es salirse de Afganistán, como él ha dicho, después de unos 19 años en que realmente no se han visto resultados positivos para la seguridad internacional, al menos desde el punto de vista del narcotráfico, de la heroína, que se ha disparado, se ha multiplicado, y creo que la BBC dijo el año pasado, en abril del año pasado, que Estados Unidos ha estado gastando el equivalente a $1.500.000 por día en Afganistán en la lucha contra las drogas, y todo lo contrario, así que es como una causa perdida, creo que para Trump, pero hay que ver lo que el Estado profundo o los otros, los que son de carrera en la inteligencia, y si estarán de acuerdo los republicanos, que no estarían de acuerdo quizá en retirarse de Afganistán, y acabo rápido, no solo por la cuestión de
tejemanejes con el narcotráfico. Enemigos de Estados Unidos han dicho que eso fue en 2009, un general ruso soviético retirado, que Estados Unidos estaba sacando 50.000 millones de dólares anuales del control del tráfico de la heroína. No olvidemos que los talibán bajo el Mullah Omar, ya fallecido, el año antes de la invasión del 2001, había decidido eliminar la producción de amapola porque lo consideraba, de donde se extrae la heroína, el opio, lo consideraba antiislámico, que se produzca materia prima para la droga. Y las Naciones Unidas certificaron que en un 90% el Mullah Omar había logrado, el territorio que él controlaba antes de la invasión americana del 2001, había logrado eliminar la mayor parte de la producción de heroína. Vienen los americanos, se dispara. O sea que ahí, si es verdad esa acusación de los rusos, por ejemplo, de que están sacando dinero, veo muy difícil que Estados Unidos se retire completamente de Afganistán, a menos que lleguen a un acuerdo con los talibán de repartirse el mercado. Ándale, mira, por ahí puede ser. Y también, como es negociante Donald Trump, pues parece ser que lo que importa, ¿no? Se gastaron en estos 19 años casi 3/4 o más de 3/4 de $1 billón, 700 y tantos mil millones de dólares. Yo te pregunto dos cosas, Eduardo. ¿Cuál es el mensaje de Donald Trump al mundo y también de los talibanes al mundo? El gobierno de Estados Unidos siempre dijo que jamás se negocia con los terroristas. Ahora el presidente de Estados Unidos podría darle la mano a quienes consideró su gobierno, el de Estados Unidos, como los terroristas más agresivos y además culpables del 11 de septiembre. Y también desde los talibanes igual. Estados Unidos era el gran demonio al que combatir. Ahora los dos se van a sentar a darse la mano. ¿Cuál sería el mensaje para el mundo? Esa sería la primera pregunta. Y dos, ¿cuál sería la trampa de este acuerdo de paz? Los críticos de los talibanes dicen que podrían regresar los talibanes a dar o a estar o organizar su gobierno para oprimir y controlar otra vez al país. Los críticos de Trump dicen que es mentira, que se irá a Estados Unidos. Por favor, Eduardo. Vale, voy a empezar por la segunda y luego vamos con la primera. La trampa del acuerdo es llamarlo acuerdo de paz. No es un acuerdo de paz, se establecen unas bases por las que Estados Unidos empieza a retirar tropa y el gobierno afgano se sienta con los talibanes para empezar a negociar un acuerdo de paz. Entonces, no tenemos que asumir que este 29, creo que es sábado, estoy un poco revuelto, se va a firmar el acuerdo definitivo. No, se va a llegar a un acuerdo con Estados Unidos para que los talibanes se sienten a negociar con el gobierno. Y ahí está en parte la trampa, porque tienes un periodo de transición bastante amplio en el que pueden pasar muchas cosas, porque hemos visto que la oposición interna afgana está ahora mismo en un momento muy crítico. Y por otro lado, en cuanto al mensaje al mundo, yo diría que el mensaje al mundo es que esto es política y que hemos dado con un momento de pragmatismo absoluto, porque a Donald Trump este movimiento le viene muy bien. Pensemos que para Trump, después de la revelación de los documentos del Washington Post, es muy difícil para él argumentar por qué se puede quedar en Afganistán. Por el contrario, la retirada de tropas le ayuda a legitimar esa posición, y si los talibanes fallaran, tiene de nuevo la baza del discurso de me quedo porque ellos han incumplido su palabra. Y por otro lado, para los talibanes es un momento idóneo. Es un momento en el que voy a dar el gesto de dar mi brazo a torcer, pero podemos encontrarnos con algo como lo que ya pasó con la Unión Soviética. Con la Unión Soviética fue abandonando ese territorio y al final los talibanes acabaron imponiendo su mensaje y su discurso y sus políticas. Y parte del proceso de negociación de los talibanes, en ese discurso ellos no han abandonado la idea de una política basada en la doctrina islámica. Y eso es uno de los grandes retos que tienen. Entonces el discurso de los talibanes al mundo es muy fácil. Nosotros no somos terroristas, sino somos insurgencia. Y mantienen la misma línea. Lo que pasa es que han dado con un Donald Trump que tiene esa tendencia favorable hacia el acuerdo con ellos. Bien, o sea que ni los rusos ni los estadounidenses pudieron contra los talibanes, ¿no? Prácticamente eso es lo que nos estás mostrando y la historia nos está diciendo. Lajos, dos cosas también. Perdón. Sí, a ver, dime, Eduardo. Que tenemos que entender cómo se entiende a parte de los talibanes en el propio territorio. Es decir, no pudieron con ellos porque están afianzados en algunas regiones del país.
y tanto los rusos como los estadounidenses los entendieron como terroristas, que pueden serlo desde un punto de vista, pero a nivel nacional tienen unas raíces que los agarran a la parte de la sociedad. Bien, bien. Lajos, a ver, dos cosas. Un acuerdo de paz con los talibán le dará legitimidad y estatus legal a los talibanes pues para gobernar. Si se da un acuerdo así entre talibanes y Donald Trump, esto podría ser el modelo o un modelo a seguir para la paz, por ejemplo, entre Arabia Saudí, Yemen, en Siria, en Irak. Esa es la primera pregunta. Y dos, ¿quiénes son los interesados en que no haya paz entre talibanes y Estados Unidos o entre talibanes y gobierno afgano? ¿Quiénes serían los aguafiestas? Porque ambas partes alertaron de spoilers. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, todo depende, claro, si llega a concretarse el cese al fuego. Ahora solo hablaban de que si se mantiene más o menos por solo 7 días, se va a firmar un acuerdo de cese al fuego, quizá una especie, no como dijo Eduardo, no un acuerdo de paz, pero bueno, una especie de tregua, vamos a decir, hasta que se negocie más, porque esto sería solo el comienzo, y que se firmaría el 29 de febrero. Vamos a ver si se mantiene más o menos la tregua, aunque no, que tengo entendido, ellos, los mismos americanos han dicho que no ha sido perfecto. Claro, si hay un acuerdo, si se mantiene, se legitima a los talibán. Los talibán, claro, podrían argumentar que ellos eran el gobierno, al menos de hecho, de la mayor parte de Afganistán antes de la invasión del 2001 de octubre por George W. Bush. Entonces, no sé si hasta incluso creo que los saudíes, no sé si me equivoco, los saudíes los habían reconocido al gobierno talibán antes de la invasión americana, pero igual me equivoco. Que sirva de modelo, pues no estoy tan seguro. Bueno, los rusos, por ejemplo, han dicho que no van a negociar con Frente al-Nusra de Al-Qaeda. Claro, los rusos consideran Frente al-Nusra un grupo terrorista, y no solo los rusos, las Naciones Unidas, Estados Unidos, pues los talibán se consideran un grupo insurgente, se ha estado hablando de ellos como terroristas, pero en todo caso Estados Unidos daría un reconocimiento de que uno asume, ¿no?, que no son terroristas realmente para Estados Unidos, porque ha llegado a un acuerdo. Estados Unidos en el pasado, si no me equivoco, ha dicho que no van a negociar con terroristas. Bueno, entonces quiere decir que ya los talibán no son terroristas para ellos. Vamos a ver si se mantiene el acuerdo. ¿Quiénes querrían que fracase? Bueno, ahí está la pregunta. ¿Serían elementos dentro del mismo Estados Unidos que querrían que fracasen? Porque básicamente, pues quizás se dan cuenta, se ha reportado que los talibán controlan más territorio en Afganistán que en ningún momento del pasado. Entonces, lo que podría ocurrir, lo que podrían temer algunos en Washington, es que si se llega a firmar una paz y se retiran tropas americanas, o solo se deja una fuerza simbólica, que los talibán se aprovechen y lancen una ofensiva contra el gobierno afgano, y yo no creo que el gobierno afgano pueda sobrevivir sin el apoyo de las tropas extranjeras. Se van las tropas extranjeras, cae el gobierno afgano. Es la impresión que tengo en cuanto a su capacidad combativa y la moral de combate de sus tropas. Hay una dualidad también que no olvidemos, como una contradicción, como el hecho de que no sepa tu mano derecha lo que hace la mano izquierda, o por lo contrario. Se ha dicho que Estados Unidos está apoyando a Daesh y que ha estado transportando de manera clandestina a líderes de Daesh y fuerzas de Daesh de Irak y de Siria, una vez que son derrotados allí, a Afganistán, al norte, presuntamente para causar problemas en la Asia Central exsoviética de repúblicas musulmanas turcas, excepto, claro, Tayikistán, que están emparentados pues con los iraníes, pero una lengua indoirania. Pero también Daesh ha estado atacando en Afganistán, ha cometido atentados muy sangrientos, se ha enfrentado también a los talibán, está compuesta también a nivel afgano de elementos talibán más duros de lo que han sido, o que no quieren ningún tipo de acuerdo o compromiso. Y si Estados Unidos les apoya, realmente Estados Unidos, ¿qué es lo que quiere? Quiere crear una excusa para quedarse y decir, bueno, trataron de llegar a una paz y al final pues no se pudo por Daesh. No olvidemos otra cosa, la gran riqueza mineral que tiene Afganistán, que los rusos lo descubrieron en la guerra de los años 80, de la ocupación soviética, y Estados Unidos dice que lo descubrió, pero yo creo que la CIA sabía de eso, y quizá fue un motivo también de invadir Afganistán, porque se habla de una riqueza de 1 billón, lo que en inglés es 1 trillón, 1 billón en español, de dólares en litio, en hierro, en oro, hasta tienen uranio, cobre, plomo, etcétera.
Sí, o sea que gas natural. Así que Estados Unidos abandonaría eso tan fácilmente. Bien. Vamos a ver qué pasa. O esto es algo electoralista en vista de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Que bueno, decir que tratan y que al final no ha sido culpa de ellos, sino de los talibán. Vamos a ver qué pasa. Le echaría la culpa al gobierno afgano diciendo que es corrupto. Lo último que ya sé que me ha pasado es que en 2009 un político afgano, gobernador de la región de Helmand del oeste, decía que para poder pacificar Afganistán habría que acabar con las bases que tienen los talibán en Pakistán o en la frontera con Pakistán, y eso es otro tema que habría que lidiar. ¿Acaso la paz con los talibán y en Afganistán tendría que pasar por Islamabad también? Bien, Eduardo, a ver, lo que tocaba Lajos, me parece sorprendente que Estados Unidos pues renuncie así de fácil a los tesoros de Afganistán, así de fácil renuncia a tener bajo su control una de las zonas más estratégicas del mundo por estar frente a Rusia, frente a China, frente a Irán. Renunciará también al control de opio, de heroína, al control de las tierras raras. Te pregunto, Eduardo, ¿y si renuncia al control de estos, qué se podría llevar a cambio? El tema es asumir que van a renunciar como tal o que lo han tenido bajo control absolutamente. Es decir, lo que hemos visto es que para Estados Unidos, yo no voy a meter en las cuestiones de la droga porque no tengo los datos fehacientes aquí delante, pero para Estados Unidos la guerra de Afganistán políticamente ha sido un lastre y a nivel electoral. Y yo de nuevo insisto en que estamos ante un presidente como es Donald Trump, que es ultranacionalista y que tiene unas lógicas en cuanto a las relaciones internacionales nuevas para las administraciones previas que hemos tenido en Estados Unidos. A lo que voy es que estamos asumiendo que con la retirada de tropas va a dejar de tener algún tipo de influencia en el país. Y ahí yo lo pondría en duda, porque si los talibanes son inteligentes y si siguieran una tendencia de negociación, que es algo que tendríamos que ver con el gobierno afgano, van a necesitar de financiación y tú necesitas que el país avance. Y si lo entendemos dentro de las lógicas pragmáticas de un Donald Trump, es mucho más fácil entrar en continuar la relación con ese Estado explotando esas tierras. Por ahora a lo mejor no se ha podido porque estás en una situación de conflicto. Entonces yo pongo en duda el que se vayan a ir completamente, porque de hecho en el borrador de acuerdo dejan bien claro que la retirada de tropas va a ser lenta porque se seguirán llevando a cabo misiones contra enclaves estratégicos terroristas, sobre todo el Daesh, en el país. Entonces no sé y no sabría decirte a ciencia cierta hasta qué punto tienen actualmente control de esas tierras raras, de esos recursos minerales del país, pero por la contra creo que la firma de un acuerdo y el que se llegue o se inicie un proceso de paz en un país que lleva sumido en conflicto desde que se intervino en el 2001, incluso previamente en Afganistán, puede favorecer a la explotación de ese tipo de recursos y de minería que ha mencionado Lajos hace un momento. Bien. Lajos, ya nos vamos a ver por qué en este momento, cuando el gobierno del presidente de Afganistán está en guerra con el candidato opositor que perdió las elecciones, o controvertidas elecciones, y que él clama ser el presidente auténtico, el acuerdo o lo que sea de paz entre Trump y los talibanes podría solucionar esto o vendría a agravar incluso más las cosas. Y también te pregunto, porque ya nos vamos, ¿qué pasa si no hay acuerdo de paz el próximo sábado en Qatar? ¿Se vendría una guerra peor? ¿Y por qué en Qatar también? ¿Qatar qué tiene que ver en todo esto? Gracias. Bueno, sí, rapidito. Sí, yo creo que habría un problema en el proceso electoral y político de unidad nacional afgano si los talibán vuelven, o quizás si los talibán vuelven a la carga con ofensivas, quizá habría una unidad que ahora hay disputas entre los políticos. Pero eso habrá que ver. Qatar, Qatar y países árabes del Golfo Pérsico han desde el pasado, desde la invasión soviética en los años 80, ocupación soviética, han estado apoyando primero a los mujahedín y pues se ha dicho que los saudíes y creo que Emiratos Árabes también han estado apoyando a grupos que han estado operando, terroristas radicales suníes, por ejemplo en la India, que habrían estado operando en Pakistán, probablemente también en Afganistán. Se me ha ocurrido algo. ¿Qué tal si Donald Trump trata de entenderse
con los saudíes, y claro, ahí no tendría que ver Qatar porque Qatar está enemistado con los saudíes, pero con los saudíes, los emiratíes, para que paguen a los talibán, algo así como los 50.000 millones que quiere que paguen para el proceso palestino del plan de Trump, para comprar que pretende Trump y Kushner a los palestinos, pues que los árabes ricos del Golfo Pérsico le paguen a sus correligionarios suníes, talibán, para ver si aceptan esa transición o una forma de paz. Eso habrá que ver. Yo aquí estoy especulando. La otra posibilidad es que Trump quiere retirarse de Afganistán y no gastar tanto en lo militar, aunque era un gran negocio, ¿no?, para las empresas de defensa, porque están prestando más atención a Rusia, a Europa, a una posible guerra con Rusia, y de ahí las pruebas nucleares y ejercicios. Así que, bueno, está un poco en el aire la cosa, pero hay numerosos actores, pienso yo, incluso de lo que realmente se está diciendo públicamente. Gracias, Layos, gracias, Eduardo, muchísimas gracias. Buenas noches a los dos, se nos fue rapidísimo el tiempo. Irán se ha convertido en uno de los países más afectados por el nuevo coronavirus. Vuelvo a agradecer a todos ustedes, todos sus comentarios y oraciones por nuestra salud y la del equipo detrás de La Razón. Incluso muchos de mis compañeros ya andan con tapabocas y mascarillas y lavándose las manos bien para evitar el coronavirus aquí en Irán. Mañana aquí en Detrás de la Razón, ¿qué es el coronavirus? ¿A qué asistimos? ¿También es un virus de pánico? ¿Es pandemia o propaganda o las dos cosas? ¿Quién gana y quién pierde? ¿Qué se sabe y a dónde nos lleva el coronavirus y por qué sigue además devorándose ciudades? Coronavirus aquí mañana, no se lo pierda. Buenas noches.